Todos los hombres y mujeres que se encontraron con Jesús, en el momento en que ellos reconocieron su verdadera condición, tuvieron un cambio radical, total. Ahora, aquí es donde muchos cristianos se confunden. Piensan que por el hecho de que se convierten a Cristo ya van a ser super santificados, y confunden el proceso de santificación con un cambio de mentalidad y de actitud en cuanto a Dios y el pecado. Y yo quiero que veamos la historia de Mateo para que podamos aprender esto. Dice en el 5:27: después de estas cosas salió Jesús y vio a un publicano llamado Leví. ¿Qué era un publicano? Era un hombre que se encargaba de recolectar los impuestos para Roma. Era un judío judíos que se les daban concesiones con una ganancia exorbitante, y Roma les daba cierta indulgencia para que ellos, al cobrar los impuestos que le correspondían al César, a Roma, ellos los podían aumentar en un porcentaje, y esto aprovechaban para extorsionar a la gente, de manera que los cobraban exorbitantes los impuestos y además extorsionaban a la gente. Era como los de las aduanas, los de Hacienda, pues, que llegan ahí, te quieren bajar una lana y te quieren extorsionar. Y es como cuando usted llega de los Estados Unidos y trae una maleta con ropa y pues dame $200 y no la dejo pasar. O sea, se exceden. No estaban directamente, así abiertamente, con una indulgencia para que ellos lo hicieran, pero se hacían de la vista gorda, como ahora, y se reparten el dinero. Bueno, pues este publicano era menospreciado por los judíos porque lo sentían como un traidor, lo sentían como alguien que era de lo peor. Entonces dice que Jesús vio a un publicano llamado Leví, que es Mateo, el posterior apóstol. Leví significa unido, ligado a. Y en este caso, el nombre de Leví hacía gala de una ligadura y unido a la corrupción, unido al fraude, unido a la extorsión, unido al enriquecimiento ilícito. Entonces su vida era un desastre. Entonces llega Jesús y lo ve sentado en el banco de los tributos públicos. Y esos bancos de los tributos estaban establecidos donde convergían tenían relación los caminos que entraban a Jerusalén. Se juntaban 3, 4, qué sé yo, y después uno solo llevaba a Jerusalén. Y él estaba sentado justo donde era el paso de todos, es que nadie se le iba vivo. Y ahí estaba sentado él. Pero luego dice la Biblia que Jesús le dijo: sígueme. Fíjate cómo no le dijo: si quieres, puedes seguirme. ¿No te gustaría seguirme? Mira, si tú me sigues, te voy a hacer rico. Porque él le hubiera dicho: a mí hacerme rico, pues ya era rico. ¿Qué tenían esas palabras que Jesús le dijo: sígueme? Que fueron ¿cuál fue la mirada que Jesús, los ojos, cuando los puso en los ojos de Leví, de Mateo, que le dijo: sígueme? Y él, fíjense cuál fue la reacción inmediata de Leví. Dice en el versículo número 27 y en el 28: y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Escúchenme bien: si alguien no está dispuesto a dejar todo, es porque no está aceptando el llamado de Jesús. Tienes que estar dispuesto a dejar todo. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Tienes que estar dispuesto a poner a Dios en primer lugar. De otra manera, no hay conversión. Por eso yo les estoy mostrando que el que se encuentra con Jesús y se arrepiente verdaderamente, tiene un cambio totalmente radical. No puede ser el mismo, así instantáneo. Y lo vimos en el caso de la mujer samaritana de 18 días, ¿se acuerdan? Fue un cambio instantáneo, que después hubo un proceso de santificación, ese es otro tema. Pero hubo un cambio en cuanto al pecado y en cuanto a Jesús y en cuanto a Dios. Entonces en el versículo 29, y Leví le hizo gran banquete en su casa.
lo recibió. ¿Por qué le hizo un banquete? Porque aceptó el mensaje del evangelio. Cuando le dice sígueme, no se dice qué hablaron en ese banquete entre Jesús y Leví o Mateo, pero seguramente le dijo que él debería de arrepentirse. Porque fíjense que se nota en el versículo 28, dejándolo todo. Bueno, ya de ahí empezó a hacer la obra el Espíritu Santo en su corazón, y le hace un gran banquete, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Era obvio que él, siendo un corrupto, sus amigos eran corruptos. Era normal que si él era un publicano, sus amigos fueran publicanos. Y aquí está otra vez el principio. Todo es según conforme a su género. La naturaleza, los elefantes se juntan con los elefantes. ¿Se acuerdan de eso? Las jirafas con las jirafas, las cebras con las cebras, los ratones con los ratones, las cucarachas con las cucarachas, los cristianos con los cristianos, los mentirosos con los mentirosos, los rebeldes con los rebeldes. ¿Y a quién más podía invitar él si era de la misma calaña? Ahora yo les pregunto, ¿con quién te juntas? Con los que te juntes es que eres igual que ellos. Háganle todos así. Ya va a empezar el pastor con sus rollos. Bueno. Versículo número 30. Y los escribas y los fariseos, ahí aparecen otros. ¿Quiénes eran los escribas? Eran los que traducían, transcribían, copiaban las escrituras. Los fariseos eran los encargados de enseñar, eran los eruditos, los que enseñaban la ley a la gente. Pero junto con la ley, ellos habían incorporado tradiciones que se les ocurrieron, como aquello de lavarse las manos. Tus discípulos, le dijeron a Jesús, no se lavan las manos cuando comen. Y Jesús les dijo, ustedes en lo que andan, miren, lo que entra no es lo que contamina, sino lo que sale, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los robos. Así es que imagínense, lavarse las manos, ellos ya estaban implicando que purificaba su interior, y era una falacia. Pues estos fariseos y escribas, dice que murmuraban contra los discípulos, diciendo, contra los que habían creído, entre ellos Mateo, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Porque entrar a la casa de un publicano era lo peor, era contaminarse. Y los judíos los fariseos que eran tan estrictos en su religión, por eso murmuraban. Versículo 31, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y les dice un pensamiento popular de ese tiempo, pero con una connotación espiritual. Aquí los enfermos a los que se refiere Jesús son los pecadores, que están, porque la paga del pecado es muerte, y el pecado nos mató. Pero aquí él da como un tipo de refrán, y dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Dice, no he venido a llamar a justos, como ustedes que se creen justos, sino a pecadores para hacerlos ricos. Así dice. Vino a llamar a los pecadores, ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Para qué vino a llamarnos Cristo? ¿Para qué? Díganlo. Para arrepentirnos, para cambiar nuestra actitud respecto de Dios, que nos duela haber pecado y haber falladole a Dios. A eso vino Jesús. Pero yo quiero que ustedes noten allí cómo dice, no he venido a llamar a justos. O sea, los justos, los que confían en sí mismos como, no, pues yo no le hago mal a nadie, no robo, no hago esto, no más allá, no. Si yo cuando me muera, yo me voy al cielo, dicen. ¿Se acuerdan del rico? Del joven rico. No robo, no mato, no adultero, no hago nada. Pero Jesús sabía que le faltaba una cosa, la más importante, casi nada. Vende todo lo que tienes. Tenía un Dios enfrente del Dios verdadero, que era el dinero. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. No, y se fue triste. Entonces Jesús recibe a los que reconocen sus pecados, pero a los que no reconocen su condición, no lo rechazan, no puede hacer nada por ellos. Vamos a Lucas capítulo 18. Lucas 18. Entonces
Mateo, Leví, estaba enfermo, estaba muerto en sus delitos y pecados, así como nosotros. Jesús lo llama, él atiende y viene un cambio radical en su vida. Eso es lo que debe de suceder en cada uno de nosotros cuando nos acercamos a Jesús en arrepentimiento. Escúcheme bien, si usted dice que es cristiano y no ha tenido un mínimo cambio siquiera, usted no es cristiano. Usted está jugando a la iglesita y viene y se divierte un rato, pero en realidad no se ha arrepentido de sus pecados. Porque todo eso se ve una y otra vez en la Biblia. Todo el que tiene un encuentro con Jesús se arrepiente de sus pecados. Hay un cambio radical, no puede ser el mismo. Lucas 18, versículo 9. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos, a unos, hay de todo en la viña, ¿verdad? Y menospreciaban a otros, les dijo esta parábola. ¿Qué es una parábola? Es un ejemplo terrenal para ilustrar una verdad espiritual. Entonces, a los que confían en sí mismos como, no, yo soy bueno, yo no hago esto, no le hago mal a nadie, yo, mira, tengo ganado el cielo cuando me muera. Yo no creo que Dios me vaya a por algún pecadillo por allí que yo he cometido. Yo no creo que Dios me vaya a meter al infierno. No, yo soy una persona buena. ¿Han oído a esa gente? Esos son los que confían en sí mismos como justos y no reciben la justicia de Dios. Entonces ellos mueren en sus pecados y la paga del pecado es la muerte. Dice entonces a estos, dice la parábola, versículo 10: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Y dice, no, Jesús no era como muchos de los predicadores de hoy que diluyen el mensaje. Él hablaba directo. Tenemos que hablar directo, ¿no es cierto? Claro, a algunos les ofende, no les gusta y dicen, ay, no, aquí no me gusta porque te dicen tus verdades. Aquí puras pedradas, dicen otros, ¿no? Bueno, pues Jesús tiraba unas piedrotas impresionantes. Y estaban ahí los fariseos y estaban ahí los publicanos. Ahí les va una historia, una parábola. Había un publicano y un fariseo. Entonces los publicanos y los fariseos, así como algunas personas están oyendo aquí, están todos atentos, ¿verdad? Hagan de cuenta que los de acá son fariseos y los de acá publicanos. ¿O qué escogen? ¿Cuál escogen? Bueno, dice pues ahí: el fariseo puesto en pie, no estaba postrado, no estaba hincado, no estaba quebrantado, oraba consigo mismo, fíjese, de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Todos los de acá les dicen a los de acá, ¿verdad? Ni aun como los de allá junto a la puerta. Fíjate el versículo 12: ayuno 2 veces a la semana. No, pues este sí que ya se había ganado el cielo. Ayunaba 2 veces a la semana. Al mes eran 8 veces. Al año 96 veces. 96 ayunos al año. Oiga, ese sí se había ganado el cielo. ¿Qué hace la gente hoy? Ayuna por 40 días, dejan de comer hamburguesas y siguen mintiendo. El verdadero ayuno es dejar de pecar. Ese es el verdadero ayuno, dejar de pecar. ¿Cómo juzga Dios? ¿Cómo ve Dios? ¿Qué es más importante para Dios? ¿Que dejes de comerte una hamburguesa en Cuaresma? ¿O que dejes de adulterar o de pecar? Ven que es muy fácil, es una lógica muy simple. Pero ven cómo nos confundimos. Entonces la gente dice, yo juré no fumar por 40 días. Ay, mira qué favor le hiciste a Dios, te felicito. Yo juré no emborracharme durante la Cuaresma. Y ay, pues ya me anda, pero me voy a esforzar. Entonces lo cumple, si es que lo llega a cumplir, y ya se sienten las mejores personas del mundo. Esos son a los que se referían. Eso simbolizan los fariseos.
Y los publicanos, que son de lo peor, simbolizan a aquellos que son de lo peor, pero que cuando les llega el mensaje reconocen su verdadera condición. Entonces le dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Bueno, ¿pueden imaginar que hay gente peor que el fariseo? O sea, se justifican a sí mismos, ni ayunan y ni diezman. Cuando menos diezmaba yo. Pero ¿puede haber alguien peor que un fariseo? Sí. Y aún así se creen que ya tienen ganado el cielo. Dice en el versículo 13: mas el publicano, el extorsionador, el defraudador, el que se enriqueció ilícitamente, estando lejos, algo sucedió en su corazón, como le sucedió a Mateo. Estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo. Sentía que lo miraba con aquellos ojos limpios y puros, y él se sentía indigno. Estaba reconociendo su verdadera condición, sino que se golpeaba el pecho. Esta era una práctica que hacían los judíos: se golpeaban el pecho en señal de duelo, que estaban arrepentidos. Se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, soy pecador. Noten cómo estaba reconociendo que era un pecador. El joven rico no reconoció que era avaro. La samaritana reconoció que vivía una vida pervertida, 5 maridos, y con el que tenía no era su marido. ¿Qué diferencia entre la samaritana y el joven rico? ¿Qué diferencia entre Mateo y el fariseo? ¿Qué diferencia entre el publicano Mateo y los fariseos que murmuraban y decían: ¿cómo entró a cenar con los pecadores? Versículo 14: os digo que es decir, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Qué es ser justificado? Declarado justo, declarado sin pecado. ¿Por qué? Porque reconoció sus pecados. ¿Saben? Cuando lleguemos al cielo, nos vamos a llevar muchas sorpresas, porque nos vamos a encontrar allá gente que nunca pensábamos que podían haber estado allí. Miren, nos vamos a encontrar con gente que ahorita está en las penales con cadena perpetua, que fueron secuestradores, asesinos, sicarios, asaltantes de bancos, y que les dieron 50 años de cárcel. Pero por eso Jesús dijo que deberíamos de ir a las cárceles. Gracias a Dios que abundan los que van a la cárcel. Aquí hay una hermana que tiene más de 25 años yendo a las cárceles, y muchos de ellos han recibido el mensaje. Entonces, imagínate que llegas allá y ves al mocha orejas ahí a la entrada, que por cierto, alguien me comentó que le llegó el evangelio y lo recibió. No les puedo asegurar, pero imagínate, la sorpresa va a ser cuando no van a estar muchos que pensábamos que iban a estar allá. ¡Oh, sorpresa! ¿Por qué? Porque si no se arrepintieron, no pueden ver el reino de los cielos. Entonces dice: os digo que descendió a casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado. El que no reconoce, pues, y se enorgullece, será humillado. Y el que se humilla, el que reconoce su condición, será enaltecido. Entonces aquí hay una pregunta. Jesús les dice: algunos que se consideran justos. La pregunta es: ¿habrá algún justo que no necesite la sangre de Cristo? No. Según Romanos 3:10, no lo busque, dice: no hay un justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos a una se desviaron. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno solo. Yo quiero que escuchen esto. Este no es lo que yo digo, es lo que dice la palabra de Dios. No hay un justo, ni aún uno solo. Ahora, cualquier iglesia, cualquier predicador que se precien de predicar el mensaje del evangelio, pero si ese mensaje evade, diluye el llamado a las personas a que se arrepientan de sus pecados,
está predicando un evangelio ajeno, un evangelio distinto, un evangelio que no tiene que ver con el evangelio verdadero de Jesús. Por eso la insistencia, hermanos, de lo que estamos viendo en estos últimos años, de predicadores, de evangelistas que lanzan por delante: acepte a Cristo. Si usted acepta, mire, Cristo le puede hacer prosperar su negocio. O lanzan los milagros por delante y nunca le dicen a la gente que se arrepienta. Ese no es el verdadero evangelio. Ahora esta gente saca provecho de ellos. Ayer esta semana recibí un correo de una señora que me decía: pastor, yo accidentalmente, así dijo, una coincidencia, entré a la página de Casa de Oración y comencé a oír los mensajes y escuché los mensajes del verdadero evangelio. Y cuando yo estoy escuchando el mensaje de las iglesias light, yo vi mi congregación de puros norteamericanos, ella es latina, esto es en los Estados Unidos, y dijo: no, mi iglesia es super light. Entonces lloré y dije: no, Señor, yo no quiero un evangelio light. Y me salí de esa congregación y me fui a buscar otra. Y di con una de latinos, con enseñanzas, mensajes en español. Y asistí algunas ocasiones y recibí el mensaje que estaban diciendo. Yo dije: no, pues aquí está bien, aquí me voy a quedar. Gracias, Señor. Dice, en eso mi hijo de repente se pone mal. Y yo lo llevo al hospital porque se me desvaneció. Y le decía: no tiene nada, pero le hacen unos estudios más exhaustivos y le descubren que tiene leucemia, cáncer en la sangre. Entonces dice: yo me turbé toda, pastor, y me puse triste, pero dije: pero tengo a Jesús. Entonces llevé a mi hijo a la iglesia y le dije a la iglesia, es pequeña la iglesia, y les dije: hermanos, oren por mi hijo, por favor. El pastor puso sus manos sobre mi hijo y se empezó a mejorar mi hijo. Dejaron ya iba a darle un proceso de quimioterapias y cosas de esas. Dice, y las detuvieron porque descubrieron que mi hijo estaba totalmente sano. Entonces eso fue un milagro maravilloso, dice. Mi hijo se recuperó bien rápido. Pero después me llamó el pastor y me dijo: mire, hermana, pues Dios le hizo un milagro, entonces ahora usted tiene que pagar. ¿Cómo que tengo que pagar? Dice: sí, mire, ¿cuánto dinero se hubiera usted gastado atendiendo la enfermedad de su hijo? No, pues a lo mejor me hubiera quedado en la calle. Bueno, pues ahora usted corresponda y páguele a Dios. Entonces me pregunta por el internet que qué hago, y le digo: sálgase de allí, pero ya. Escuchen bien, lo digo por enésima vez. ¿Cuántas veces los he dicho? 20,000 veces, ahí va 20,001. Todos aquellos que quieran pedirle dinero a cambio de favores de parte de Dios, usted está delante de un falso profeta. ¿Estamos o no? Deje de mandar, deje de pactar y deje de hacer todas esas falacias y engaños que los hombres ambiciosos hacen. Porque si usted lo hace, usted está haciendo lo mismo que ellos, y usted se está haciendo partícipe del evangelio corrupto que se está predicando en estos últimos días. Ayer mismo dieron un testimonio aquí. Mientras hacían las peticiones de oraciones, dice mi hermano: aquí hay una acción de gracias. El hermano fulano de tal, un hermano que habíamos orado que tenía cáncer, ya no tiene, está totalmente sano. Y todos los de ayer en la tarde, todos aplaudieron. Yo estaba ahí abajo y estaba un hermano junto a mí y le digo: y gratis, y gratis, y gratis. Hermanos, otra vez 20,002. Claro, estos abusan de la necesidad suya. Usted se quiere sanar, usted quiere que su negocio prospere, y te engañan. Te dicen que a cambio de su super ungida oración, tú vas a ser sano y tú vas a tener un negocio próspero. Esos son engañadores. Esos hay que... Yo no me voy a cansar de balconearlos. Oigan, ¿qué creen? Hablando de balconear, el otro día me escribió uno, pues se sintió aludido, yo creo, y me dice:
yo te voy a demostrar que tú también cobras, dice. ¿A poco cada semana no te dan un pago ahí en tu congregación, la administración? Claro que sí. Dice, ¿ya ves? Tú también les cobras por predicar. ¿Ustedes creen eso? ¿Qué dice Primera de Corintios? ¿Qué dice Pablo? El que predica el evangelio debe de vivir del evangelio. Si yo siembro en vosotros lo material, es gran cosa que recoja lo material. Si yo siembro lo espiritual, es gran cosa que ciegue lo material. No, Dios estableció así. Pero es muy distinto de que, bueno, ya te sanó y mi unción ungida y ahora cállate con un chequecito. Otra señora que también me escribió en internet, es que ahorita hay un boom, hermanos, con eso del internet, y estamos llegando quién sabe hasta cuántos países. Dice, oiga pastor, fíjese que pues yo me convertí a raíz de se convirtió a raíz de uno de los mensajes que escuchó en el internet. Dice, entonces yo pues con el fuego del primer amor y todo, resulta que me invitaron a un festejo de un supuesto evangelista que cumplía 40 años de predicar el evangelio. Entonces yo invité a mi hermana en la carne, pues para que escuchara del evangelio. Pero llegamos allí y ya presentaron al ungido, ¿no? Y dijo, hermanos, pues yo cumplo hoy 40 años de ministerio. Durante 40 años yo he servido, he dado mi vida por ustedes, los he bendecido, he orado, me he enfermado por orar por ustedes. Ahora ustedes tienen que corresponder. A ver, estaban sentados alrededor de mesas, porque era una cena. A ver, los de esta mesa, ¿cuántos dan $1000 cada uno al siervo de Dios? Y las ovejitas, yo. ¿Qué es eso? Y dice esta hermana que me escribió, que dice, mi hermana que estaba a mi lado me dijo, ¿a dónde me trajiste? Vámonos de aquí. Dice, sí, vámonos. Entonces ya cuando salimos, dice, íbamos en el auto, yo iba muy seria, y me dice, no me andes trayendo eso. Los cristianos son un montón, y más esos predicadores son un montón de ladrones. Fíjese en el concepto que nos tienen. Qué vergüenza, a mí me da mucha vergüenza. Y esta señora le dice, no, fíjate que no todos son así. ¿Verdad que no todos son así? ¿Ustedes así? El día que aquí a alguien se le ocurra pedirlo, miren, hay una reserva de jitomates aquí abajo. Permiso para aventarles jitomatazos. No, hermano, no se puede hacer ese trueque. ¿Entienden? No se puede hacer. Entonces, ¿en dónde nos quedamos? En que Jesús vino a salvar a los pecadores que reconocen, como a la samaritana. Y como la salvación es gratuita, no se puede hacer ese tipo de trueques. Pero también rechaza, por otro lado, a los que no reconocen su condición, como al joven rico. Vende todo lo que tienes y dice, no, con eso no te metas, y se va triste. Yo quiero que noten que Jesús no hizo un intento por detenerlo. Joven, discúlpeme, le voy a bajar un poquito el mensaje. ¿Se ofendió? Sí, me ofendí, y yo no quiero ser miembro de su congregación, Jesús, fíjese. Entonces, para que no te vayas y seas miembro de mi congregación, olvida todo eso. Mira, está bien, no matas, no robas, no, está bien, siéntate ahí, porque era un hombre rico. Y si predico el verdadero evangelio, se me van a ir, y cuando alguien se va, se lleva los diezmos que da. ¿Saben que así, desgraciadamente, muchos consiervos se manejan de esa manera? Y es muy triste, lo cual no debería de ser. Entonces, miren, las iglesias, o mejor dicho, el fracaso de muchas iglesias, de muchos predicadores, consiste en no confrontar a las personas con la realidad de su verdadera condición, de su pecado.